Hoy en día hay muchos jóvenes preocupados acerca de su condición de soltería, acerca de su condición de relacionamiento con otra persona. Y digo esto en aquel sentido de tener una relación con una persona del sexo opuesto. Si es un hombre, para con una mujer. Si es una mujer, para con un hombre. Y mayormente esto afecta en su mayoría aparentemente, entre comillas por así decirlo, a los jóvenes. El tema que yo quisiera tratar hoy no lleva al caso del matrimonio específicamente, sino por lo contrario. Hoy yo quiero hablar del privilegio o la bendición de la soltería, es decir, de estar solteros y de permanecer así solteros hasta el tiempo decidido o el tiempo que Dios decida o el tiempo en que realmente deba acontecer aquella unión matrimonial lícita, honesta, correcta, aquella que esté dentro de los planes y la voluntad de Dios para la vida de cada persona. Porque quiero decirles una cosa, que aún en la perfección de la voluntad de Dios dentro de un relacionamiento matrimonial existen cosas que a veces realmente son difíciles de llevar, porque no siempre un matrimonio, aunque esté dentro del propósito de Dios, dentro de este matrimonio exista perfección. Esto es obvio que no existe. Entonces, el sueño del matrimonio perfecto, él no existe si no está dentro del propósito de Dios, si no se encaja dentro de la voluntad de Dios. Lo que podemos hacer en todo caso es aprender a sobrellevarnos las cargas los unos de los otros, aprender a soportar los unos a los otros y sobre todo que encima de todas estas cosas esté amarnos los unos a los otros. Es importante esto, que la efectividad realmente dentro de un matrimonio obviamente es el amor, y por encima de todas las cosas el amor a Dios y el amor de Dios que influya dentro de este relacionamiento. Pero hoy yo quiero ir a hablar más bien acerca del privilegio de la soltería, y para esto yo quisiera leer en primera a los Corintios capítulo 7 a partir del versículo 32 al 35. Y el tema de lo cual quiero tratar antes que vaya al texto en sí es sin congojas. ¿Y qué es congoja? Ahí nosotros en el texto vamos a leer esta palabra justamente. Congoja significa de alguna manera angustia, aflicción, tristeza. Y sin congojas obviamente sería libres de cuidados o de preocupaciones o de afanes o de estrés excesivo o de cosas por el estilo. Note lo que dice 1 Corintios 7 del 32 al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces aquí, hoy el tema de lo cual vamos a tratar es por lo contrario, al invés de la búsqueda de la pareja perfecta, al invés de estar preparándonos para el matrimonio, más bien por lo contrario, hoy quiero hablar de ese privilegio y la bendición de la soltería. Es decir, todo tiene un tiempo y nosotros vamos a hablar de esto. Entonces vamos a hablar de algunas cosas antes de entrar precisamente en ese texto para analizarlo de alguna manera más detalladamente. Entonces vamos a algunas cosas aquí que están basadas de repente en preguntas que nos ayudarán más adelante a desarrollar ese tema específicamente del privilegio de la soltería. Obviamente que aquí los que ya estamos casados no nos vale esta condición, porque ya no podemos volver atrás, tenemos que seguir hacia adelante confiando en la gracia del Señor. Pero aquellos que están solteros o que están
viudos o viudas y que quieren volver a casarse, o aquellos que están específicamente solteros y que quieren futuramente casarse, es bueno atenerse a eso para aprender lo que dice la palabra de Dios, de ese privilegio, de esta bendición de la soltería. Y basado en esto vamos a algunas preguntas. Primeramente la pregunta número 1. ¿Cuál fue la obra más importante de la creación de Dios? ¿Cuál fue la obra que destacó, la obra más importante de la creación de Dios? Obviamente que nosotros tenemos por ende que la obra más importante de la creación de Dios fue la creación del ser humano. No específicamente del hombre, sino del hombre y de la mujer, es decir, de la humanidad, del ser humano. Entonces, dentro de ese aspecto, la obra más importante fue la creación del ser humano, la creación del hombre. Note lo que dice la Biblia en Génesis 1, 26 y 27, donde destaca la importancia de esa creación, porque el ser humano es el único ser en toda creación, incluyendo todo lo que existe, que fue creado según la imagen y semejanza de Dios. Note lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces, dentro de la obra creativa de Dios, el hombre o el ser humano en su totalidad, por así decirlo, fue la obra más excelente de la creación de Dios, la obra que tuvo un destaque más importante. ¿Y por qué? Primero, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y segundo, ¿por qué? Porque Dios encargó al hombre todo lo restante de la creación, estaba todo bajo el dominio del hombre. Entonces, por obviedad, entonces el hombre, el ser humano, es la obra más importante de la creación de Dios. El hombre entonces es la obra de la creación más importante. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es la obra más importante de la creación de Dios? Pudiéramos destacar aquí el hombre en el sentido general, es decir, el ser humano, porque fue creado hombre y mujer. Note lo que dice el versículo 27. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces aquí incluye tanto al hombre masculino como la mujer en el sentido del sexo femenino. Entonces destacamos aquí que la obra más importante de la creación de Dios es el hombre, es el ser humano. Entonces este hombre fue creado, según dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí destaco esto, que la obra más importante de la creación de Dios es obviamente el ser humano. Y vamos a ver que el hombre, en el sentido ya del sexo masculino, primeramente, fue creado primero, luego fue creado entonces la mujer. Entonces, primero fue creado el hombre. Ellos no fueron creados inmediatamente juntos. No sabemos cuál es el tiempo de separación que existió entre la creación del hombre y la creación de la mujer. Sin embargo, la Biblia nos va a decir que primero fue creado el hombre y luego después fue creado la mujer. Entonces, el hombre por un periodo de tiempo estuvo solo antes que apareciera la mujer, antes que Dios creara a la mujer. El hombre estaba solo. Para eso vamos a ver que el hombre, en el caso del hombre específicamente aquí hablo del sexo masculino, fue creado primero, luego la mujer, es decir, la mujer en el sentido del sexo femenino. Vamos a ver lo que dice Génesis 2:18. Note lo que dice ahí. Dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces aquí muestra que por un cierto periodo de tiempo el hombre estuvo solo. Y Dios entiende aquí que no es bueno que el hombre esté solo. Después nosotros vamos a hablar con más detalle de esto, pero aquí nos indica claramente que por un periodo de tiempo el hombre estuvo solo. Luego, después es que Dios entonces crea al hombre una mujer. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a leer 1 Timoteo 2,
13 y 14. Dice, pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Aquí quiero destacar esto, que dice aquí que primeramente fue creado Adán, el hombre, y después la mujer, a la cual pasó a llamarse más adelante de Eva. Entonces, note aquí, entonces hubo un proceso de creación. El hombre, como humanidad, como ser humano, es el ser más importante que Dios creó. Incluye obviamente la mujer. Pero en el acto de la creación, el hombre fue creado primero y luego después fue creada la mujer. Entonces, Dios creó al hombre que en el sentido primario estaba solo. El hombre estaba solo y luego creó a la mujer como una ayuda idónea para con el hombre. Por lo tanto, la mujer fue creada después para ser al hombre una ayuda idónea, una persona que estuviera a su lado y que fuera su compañera y que fuera una manera de mantener el relacionamiento y ser de ayuda para el hombre. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículos 18. Y repito, Génesis 2:18 dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora note lo que dice, le haré una ayuda idónea. Entonces aquí está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios entonces decide crear al hombre una mujer, una ayuda idónea, una persona que fuera igual a él, semejante a él y que le sirviera de compañerismo, de ayuda mutua, de trabajo compartido y de cosas por el estilo. Por lo tanto, Dios crea al hombre una mujer y la forma que Dios crea a la mujer es a partir del mismo hombre. Vamos a leer a partir del versículo 21. Vamos a ver, dice así, entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces aquí está ya el acto de la creación de la mujer. ¿Y a partir de qué creó Dios a la mujer? Creó la mujer a partir del mismo hombre. Es decir, Dios hizo que cayera un sueño profundo sobre el hombre y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, la mujer fue creada consecutivamente para que completara la condición de soledad del hombre. Entonces, aquí está en esto esta importancia de tener a alguien que esté realmente a nuestro lado, una persona que sea compañera, ayuda y que en primer lugar aquí sea una dádiva de Dios. Entonces, en este sentido, noten aquí que en primera mano, por decirlo así, la mujer procede del hombre. No es al revés como ahora es, que ahora quien procede de la mujer es el hombre ahora procede de la mujer, pero en primera mano fue la mujer que procedió del hombre. La mujer sale del hombre. Cuando Dios crea, entonces es el hombre que genera a la mujer. En un sentido que Dios mismo crea a la mujer, pero a partir del hombre. Note lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 8. Note lo que dice ahí. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Entonces, no nació primero la mujer, sino Dios creó primero al hombre. Y este hombre estuvo solo por un periodo de tiempo. Después Dios crea a partir de este hombre, a partir de una costilla de este hombre, Dios crea a él una mujer. Esta mujer para ser un complemento, para ser una ayuda idónea para este hombre. Y vamos a ver cómo estaba el hombre en un principio. Entonces ya hemos entendido que el hombre estaba solo. ¿Cuánto tiempo estuvo solo? No lo sabemos, porque la Biblia no registra el periodo de tiempo que el hombre estuvo solo. Entonces Dios creó del hombre, le creó una mujer. Entonces a partir del hombre Dios le crea una mujer. Una cosa importante que nosotros tenemos que entender es que en primera mano no es el deseo de Dios que el hombre, en este caso incluye la mujer. ¿Por qué? Porque Dios crea una mujer para
el hombre. Entonces es evidente que si Dios no quiere que el hombre esté solo, no quiere que la mujer también esté sola. Este es un deseo de Dios. Entonces el apresuramiento y la carga tensiva que muchos jóvenes a veces tienen por afanadamente encontrar una pareja y estar con alguien es algo primeramente en cierto sentido natural por el deseo de tener un compañero o una compañera, de tener la compañía de alguien. Sin embargo, es un apresuramiento sin sentido. ¿Por qué? Porque quien desea que el hombre y la mujer no estén solos es Dios. Note que dice aquí que Dios vio que el hombre estaba solo y por eso le preparó a él una ayuda idónea. Entonces no es el deseo del Creador que el hombre permaneciera solo, según dice Génesis 2:18. Sin embargo, todo debe tener su debido tiempo, es decir, el tiempo preciso es aquel tiempo que Dios ha establecido, es aquel tiempo que está según la voluntad de Dios, porque el apresuramiento lleva entonces a precipitaciones y decisiones que no convienen. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces existe un tiempo en que el hombre puede tomar la decisión de tener una compañera y la mujer puede tomar la decisión de tener un compañero. Hay un tiempo para eso, hay un tiempo en que el hombre o la mujer deben alcanzar la madurez suficiente para decidir si pueden o no pueden, si deben o si no deben, si están capaces o no capaces de tener la compañía de otra persona juntamente con ellos. Entonces el apresuramiento a veces conlleva a malas decisiones que después van a traer consecuencias. Y por eso el apóstol Pablo decía: quisiera que estuvierais sin preocupaciones, quisiera que estuvieran sin congojas. Y a partir de ahí entonces él explica las razones de por qué él quisiera que el hombre o la mujer estuvieran sin preocupaciones, sin afanes, sin congojas, sin tensiones. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué el matrimonio? ¿Cuál es la necesidad del matrimonio? Vamos a ver ahora también esto, es decir, ¿por qué es necesario, por qué es importante el matrimonio? No es que no es importante esté solo. La Biblia destaca la importancia de la soltería hasta que la persona decida en un determinado tiempo, un momento de su vida, tomar una decisión por unirse a alguien en matrimonio. Pero mientras esto no pasa, el hombre o la mujer deben disfrutar su tiempo de soltería sin afanes y sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque el matrimonio conlleva consigo ciertas y determinadas preocupaciones, ciertos y determinados afanes, ciertas y determinadas tensiones o realmente otras cosas que conllevan a tener responsabilidades más grandes que las que tiene una persona que aún no está casada. Vamos a analizar algunas cosas. Primeramente vamos a 1 Corintios nuevamente, capítulo 7, versículo 1. Y nos dice así, 1 Corintios 7, 1. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Aquí el tocar no tiene sentido específicamente de no saludar, de no tocar en una mujer. Obviamente que hay hacer excepciones en cuanto al tipo de toque que se da, pero simplemente habla de no tocar, no en el sentido de no poder saludar, de no poder abrazar, de no poder tocar a una mujer, pero habla en el sentido del matrimonio específicamente o de tener un relacionamiento más íntimo con una mujer. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno es para el hombre no tocar mujer, es decir, él está implicando en lo siguiente: es mejor que el hombre esté solo, es mejor que esté soltero, es mejor que permanezca en esta condición de soltería. Entonces, ¿por qué es importante el matrimonio? En el versículo 12 le dice, pero a causa de la inmoralidad sexual o fornicaciones, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. Entonces, noten aquí, ¿cuál es la importancia de llegar a un matrimonio ante la soltería? ¿Por qué? Porque debe haber un momento específico para eso. Primeramente, esto nosotros tenemos que analizar. Pero dice, por causa
de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. Entonces debe llegar un momento en que a causa de dejarse llevar por sus deseos, por sus apetitos, por sus pasiones, mejor es casarse. Incluso hay un texto que dice que mejor es casarse que estarse quemando. Note lo que dice. Note lo que dice. Voy a leer aquí en otra versión. Dice así: pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Entonces, ¿por qué es mejor casarse? En el sentido de permanecer soltero. ¿Por qué? Porque hay momentos en que no se puede contener, y cuando no se puede contener, mejor es casarse que estarse ardiendo de pasión y queriendo tener algo y hacer algo que después no le va a convenir. Entonces Pablo aconseja, si es así, entonces es mejor casarse, pero hay que casarse dentro de la voluntad, del propósito de Dios y dentro del tiempo de Dios. Porque recuerda que para todo hay un tiempo. Dios no creó a Adán al hombre e inmediatamente le concedió la esposa. Él pasó un periodo de tiempo solo. A veces es necesario encontrar la madurez, encontrar la estatura perfecta, encontrar el tiempo perfecto, tener alguna cosa en la vida que ofrecer, tanto el hombre como la mujer, ofrecerse el uno al otro. Porque a veces llegan al matrimonio completamente despreparados, simplemente les arde a veces es la pasión de tener un relacionamiento con alguien, de estar con alguien, de tener algún tipo de contacto físico, pero no pensamos o no piensan en la mayoría de los casos en las consecuencias que esto va a traer más adelante. Entonces el apóstol Pablo dice, porque la fornicación, como dice la Biblia, es un pecado que realmente contamina el cuerpo. Nosotros vamos a hablar de esto más adelante. Entonces es importante tomar una decisión para saber lo que se está haciendo realmente, porque a veces después de tomar una decisión apresurada, el arrepentimiento casi no va a servir de nada, porque a veces las consecuencias de una mala decisión traen tales consecuencias que ya no pueden ser arregladas, simplemente se tienen que sobrellevar, y esto no es bueno. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo quisiera evitar estas cosas, evitar que estén con congojas, porque con preocupaciones, porque una vez casados, una vez unidos en matrimonio, entonces vienen los problemas, vienen los hijos, vienen los afanes de la preocupación de cómo agradarse el uno al otro, y esto aquí conlleva a muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo destaca el privilegio de la soltería? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque es importante disfrutar el tiempo que no estamos unidos a alguien para servir intensamente al Señor, para servir al Señor con todo corazón, para entregar ese tiempo sin preocupaciones, porque ¿sabe qué? ¿Quién más está preocupado porque tú encuentres una persona ideal? Es el mismo Señor. Él no quiere que el hombre esté solo, Él no quiere que una mujer permanezca sola toda su vida, porque realmente vivir toda una vida solo no es agradable, no es bueno, porque también la soledad trae consecuencias también. Es siempre necesario un compañerismo, por lo menos para un día tener un diálogo, para conversaciones, para estar juntos, para entenderse. Hay problemas en el matrimonio, evidentemente que hay. Por eso el apóstol Pablo dijo, llega un tiempo en que eso tiene que pasar, pero cuídense para no estarse quemando, para no estarse llevando a cabo cosas por las cuales después van a llegar a un arrepentimiento, y que esto va a traer entonces graves consecuencias para la vida de cada uno. Entonces, ¿para qué el matrimonio? El matrimonio es para evitar relaciones sexuales ilícitas que traigan consecuencias futuras y desagradables. Por ejemplo, la fornicación, que es en todo caso mantener relaciones sexuales sin estar casados con una persona fija, es decir, ¿qué es una fornicación? La fornicación es traducción de una palabra griega que es porneia, que significa tener relaciones sexuales sin estar casados. Es decir,
antes de contraer matrimonio lícitamente, una persona tener relaciones sexuales con otra persona, esto es fornicación. Y la fornicación es una relación sexual ilícita. La relación sexual lícita es aquella que es promovida dentro del matrimonio legal. Por lo tanto, la fornicación es la relación de una persona que no está casada y puede ser con una persona que está casada o con otra persona que no está casada. Entonces, una persona que fornica es aquella persona que tiene un relacionamiento sexual sin estar casado. Ya por lo contrario, el adulterio es el relacionamiento de una persona que está casada, que ya contrajo matrimonio, que ya está legalmente casada con otra persona que está casada o no. Es decir, un fornicario es aquel que es soltero y tiene relación con una otra persona que esté soltera o que también puede estar casada. Pero el fornicario siempre es aquel que está soltero. El adúltero, por lo contrario, es aquel que ya está casado y mantiene relación sexual extramatrimonial. Entonces, pudiera decir que el matrimonio estable entonces evita ese tipo de cosas. Y una notita aquí para destacar que el matrimonio es solo entre personas de sexo opuesto. Y no solo es entre personas que están netamente solteras, porque puede ser que se dé con personas que ya estuvieron casadas en algún momento y se hayan, por alguna consecuencia, por alguna causa, el matrimonio se haya deshecho o una de las personas se haya muerto. Entonces, aquí hay argumentos y otras cosas para hablar en otra ocasión, pero pudiéramos decir así, que el matrimonio puede darse entre una persona soltera, entre una persona que ya fue casada, que está viuda, por ejemplo, y entre dos solteros es lo más obvio, pero también puede suceder de otra manera. Mayormente entonces entre personas que están solteras, para aquí acontecer entonces este matrimonio. Entonces, ¿por qué el matrimonio es importante? Para no mantenerse relaciones sexuales ilícitas, para no estar fornicando, para no practicar la fornicación, porque dice la Biblia que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Note lo que dice en 1 a los Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, el fornicario o la fornicaria o la persona que fornica, que comete relaciones sexuales inapropiadas, ilícitas, es decir, estando sin casarse, mantiene relaciones sexuales con otra persona, esta persona es un fornicario. Y el fornicario, dice la Biblia, que contra su propio cuerpo peca, es decir, está pecando contra sí mismo y obviamente está pecando contra Dios. Por eso dice, huid de la fornicación. Entonces, por eso Pablo recomienda en este caso el matrimonio estable, el matrimonio válido, el matrimonio fijo, permanente con una sola persona hasta el fin de su vida. Y una de las cosas que hay que recordar es eso, que el matrimonio es una cuestión para toda la vida. Según la Biblia, el matrimonio debe ser indisoluble, es decir, él no puede ser cortado con el pasar de los años, él no puede ser disoluble con el pasar de los años. El matrimonio fue establecido por Dios para ser permanente, para que no haya rompimiento de él, salvo, Jesús dijo, en determinadas condiciones, las cuales en otra ocasión vamos a ver. Pero el que fornica, entonces peca contra su propio cuerpo. Y es por eso que el apóstol Pablo recomienda en este caso el matrimonio. El matrimonio legal, entonces evita que la persona soltera practique la fornicación. Pero aquí es que va la cosa, porque es importante mientras se está soltero aprovechar ese momento de soltería, porque vamos a ver que, según dice el apóstol Pablo, este es un tiempo en que se aprovecha para servir más enteramente al Señor, un tiempo de dedicación a Dios, un tiempo de entrega
al Señor, un tiempo de disposición para servir al Señor sin afanes y sin preocupación, porque una vez que está casado ya viene la preocupación de cómo agradar a la mujer y la mujer cómo agradar al hombre, cómo vivir la vida matrimonial, cómo cuidarse mutuamente el uno del otro, de los otros, mientras que el soltero o la soltera tiene un cuidado para con el Señor. Vamos a continuar esto en una próxima parte, hablando ya del hecho de la soltería en sí mismo.